importancia precisamente del derecho penal sustantivo en la práctica, ¿no? Es sin lugar a dudas uno de los temas primordiales, digamos, elementales y predominantes en la ciencia del derecho penal, el estudio del derecho penal sustantivo, el estudio y la práctica del derecho penal sustantivo, ¿no? Entonces, como primer tema de este diplomado, que es parte de un seminario, entiendo que voy a tratar sobre la teoría del caso y la teoría del delito. La teoría del caso y la teoría del delito. Entonces, el derecho penal es integral. Es integral. ¿Qué quiere decir que sea integral el derecho penal? Que no hay que ver al derecho penal sustantivo de modo ajeno o sin un tipo de contacto con el derecho procesal penal. Lo mismo, el derecho procesal penal no puede estar ajeno al derecho de ejecución penal. Si bien es cierto, cada una de estas ramas guarda una autonomía conceptual propia y fundamentos también propios, sin embargo, desde el punto de vista político-criminal es necesaria su relación. Ya el profesor Coraz Rocín en los años 70 hablaba precisamente de la política criminal como un instrumento de nexo o como una herramienta transversal a cada una de las ramas del derecho penal. Y acerca del sistema integral del derecho penal también ha trabajado en los últimos años el profesor Silva Sánchez, ¿no? El profesor Silva Sánchez en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y también en Alemania, en la Universidad de Freiburg, el profesor Wolfgang Frisch, ¿no? Y Volter, con una colaboración. En sí se trata de un tema actual, la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Lo que en el pasado estaban, y lamentablemente en la práctica, en el estudio también, en nuestro país todavía separado derecho penal y derecho procesal penal. Sin embargo, la puesta en vigencia del nuevo código nos obliga a cambiar de métodos de aplicación del derecho, y entre ellas cambiar también el chip, ¿no? Como seguro una vez ustedes han escuchado del cambio de chip, también cambio de chip en cuanto a la necesidad de la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal, el sistema integral del derecho penal. Y cuando hablo de derecho penal, me refiero, bueno, es indudable que uno, si digamos de primera mano, empieza a incluir o a pensar sobre la llamada dogmática penal, ¿no? Sobre la dogmática penal. Derecho penal, dogmática penal, ¿no? Es una dogmática penal. Y uno dice, ¿qué es la dogmática penal? ¿No? ¿Qué es la dogmática penal? Y por otro lado, ¿quién define qué es dogmática penal? ¿Quién define qué es dogmática penal? Y otro dice, yo he leído, profesor, que la dogmática penal está en crisis. Bueno, tengo muchos temas relacionados a la dogmática penal. Primero, la dogmática penal supone aquel ejercicio racional de conceptualización y de sistematización de elementos que forman parte del llamado derecho penal, ¿no? Una cuestión de conceptualización y de sistematización de instituciones que forman parte del llamado derecho penal. Si bien esta definición es abstracta, sin embargo, como un ejemplo se puede entender, ¿no? Por ejemplo, la relación de causalidad. Hasta hace 150 años primaba la llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. Todo lo que precedía al resultado era causa del resultado. Hoy en día, ¿de qué hablamos? De la imputación objetiva, como un criterio normativo que nos permite atribuir responsabilidad penal cuando una persona crea un riesgo prohibido y ese riesgo prohibido sea traducido en un resultado, ¿no? Se ha conceptualizado y se ha sistematizado la causalidad como parte del tipo penal, se ha sistematizado. Bien, la imputabilidad. La imputabilidad hace 150 años estaba ubicado como un elemento que precedía al análisis de la antijudicidad. Es decir, primero se tenía que evaluar si el sujeto era imputable o no, y luego si que la conducta era antijurídica. Finalmente se hablaba de culpabilidad, pero en términos psicológicos, hace 150 años. Disculpen, 120, 130 años. ¿No? Hoy en día, la imputabilidad, ¿dónde está ubicada? En la culpabilidad. Es decir, primero analizamos si la conducta fue típica, luego antijurídica y luego culpable. Y en la culpabilidad analizamos la imputabilidad. Vemos cómo conceptualizamos conceptos y los sistematizamos. Esto va cambiando. Así como la sociedad cambia, el estudio de las ciencias cambian y las herramientas de conocimiento también cambian, entre ellos el derecho penal, ¿no? Entonces, y así podemos explicar diversas instituciones y cómo estas han cambiado en el tiempo, han ido evolucionando en el tiempo.
lo cual para algunos penalistas, digamos que no se ha seguido con el derecho procesal penal. El derecho procesal penal ha tenido un desarrollo, pero a partir de dos sistemas: un sistema acusatorio, un sistema inquisitivo, un sistema, inquisitivo, pero eminentemente inquisitivo. Hoy en día se habla de un sistema adversarial, un sistema acusatorio con rasgos adversariales, etc. Hay diversas definiciones, pero en sí los conceptos no hay una evolución que tenga un fundamento filosófico como sí se puede encontrar, por ejemplo, en la dogmática penal, ¿no? Sin embargo, en la práctica, evidentemente, el desarrollo ha sido a partir de la jurisprudencia, como el derecho procesal penal ha venido evolucionando, y también de trabajos de algunos procesalistas, ¿no? Internacionales también en Perú. Bien, pero como verán, el divorcio entre derecho penal y derecho procesal penal es evidente. ¿Cómo podemos unificarlo? Una de las expresiones de la necesidad de unificación del derecho penal y el derecho procesal penal lo tenemos en la llamada teoría del caso, que lo vamos a estudiar el día de hoy. En la teoría del caso, cómo se evidencia la necesidad de estudio del derecho penal y del derecho procesal penal. Bien, para no saltarme un tema que les mencioné al inicio, o hace un momento, hablé de dogmática, que se entiende por dogmática, y se habla también de crisis de la dogmática penal, ¿no? Les dije eso, de la crisis de la dogmática penal. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y a qué se refiere con crisis de la dogmática penal? La crisis de la dogmática penal. En realidad, el derecho penal siempre está en crisis. Siempre está en crisis. Siempre se ha preguntado acerca de la necesidad del derecho penal, ¿no? Ustedes han escuchado las teorías abolicionistas del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Sobre todo postuladas a partir de penalistas europeos, noreuropeos, que atendían a un concepto propio de su realidad, lo innecesario que conlleva que el Estado regule conductas relacionadas con penas, cuando se pueden regular conductas a través de otro tipo de medidas, no a través del derecho penal. La criminología crítica, por ejemplo, en los años 70, hablaba de lo que hoy en día está vigente, la idea de menos derecho penal. ¿Para qué derecho penal que incorpore más delito, más pena? Hay que reducir el derecho penal, ¿no? Claro, en la práctica esto no se obedece. En la práctica acá hay más derecho penal, tanto desde el punto de vista de creación de tipos penales como de aumento de penas. Hay más derecho penal. Y desde el punto de vista dogmático también ha habido crisis en la dogmática penal. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, que imperaba el causalismo naturalista, era la teoría predominante, y 10, 15 años después apareció el causalismo valorativo. Es decir, no hay que describir la realidad como definía el causalismo naturalista, sino, dicen los representantes del causalismo valorativo, hay que valorar la realidad, hay que interpretar la realidad, no hay que describirla. No es que un hecho sucede, sino para el derecho penal no es importante lo que suceda, sino la interpretación que damos a lo que suceda. Luego vino el finalismo, que puso en cuestión las bases del causalismo. El finalismo, la acción es final. Cada sujeto busca un fin con su conducta y acopia los elementos necesarios para alcanzar ese fin. Por tanto, la tesis del causalismo hay que dejarla de lado. Luego vino el funcionalismo, la fin, el funcionalismo de Jacobs. Cómo se pone en cuestión el contenido mismo de un sistema o una forma de entender el derecho penal. Está en permanente evolución, se habla de crisis del derecho penal. Y desde el punto de vista y postulo que hoy en día se puede hablar también de una crisis del derecho penal en algunos países, a propósito de este movimiento de reforma del Código Procesal Penal. A propósito de este movimiento de reforma del Código Procesal. ¿Por qué? Porque, como se sabe, el nuevo código, el código del año 2004, mejor denominarlo, busca la eficiencia, ¿no? Busca el mejor uso de los recursos, menos proceso, ser eficiente, ser que el Estado funcione y realmente, actúe de manera, en un tiempo corto y justo, para sancionar o para culpar a aquellas personas que están sometidas a proceso. Y dicen, bueno, algunos, sobre todo en Chile, en México, dicen, el derecho penal no sirve, porque el derecho penal confunde. Los penalistas 150 años se han ocupado de confundir. Sobre un concepto, por ejemplo, de acción, hay, no sé, 15, 20 definiciones. Sobre causalidad ha habido lo mismo.
Entonces confunde. ¿Cómo puede el proceso penal ser eficiente si va a utilizar un concepto de derecho penal? Digamos, una forma de entender el derecho penal que en sí misma es ineficiente por la variedad de posiciones. Y los alemanes se han ocupado de confundir, se han ocupado de crear, digamos, posturas que han llevado desde el punto de vista filosófico, la estratosfera, y no han aterrizado. Hay que aterrizar. Yo le pregunté al profesor, y puedo decir, digamos, que estén grabando y se lo escuchará al profesor Alberto Binder, cuando tuve la oportunidad de estudiar un curso de investigación en Chile, dije acerca del papel de la dogmática penal en el nuevo modelo, digamos, en el proceso de reforma del Código Procesal Penal. Me dijo, ninguno, por las razones que acabo de mencionar, ninguno, porque el derecho penal, digamos, tiene esa base, hoy lleva a la confusión y por tanto no es eficiente. No es eficiente. Felizmente en nuestro país no ha ocurrido, no hemos tomado esa idea, y la mayoría, diría que todos por lo menos la mayoría de los programas de capacitación en el nuevo Código Procesal Penal han tomado en cuenta la importancia del derecho penal. Han tomado en cuenta la importancia del derecho penal, por lo menos como materia de estudio. Hoy en día no solamente voy a exponer la necesidad de materia de estudio, sino vean cómo se puede aplicar, digamos, no de manera complicada los conceptos del derecho penal. Y una vez hablemos de la teoría del caso como precisamente una expresión del llamado sistema integral del derecho penal y derecho procesal penal. La teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es una herramienta metodológica que sirve tanto al fiscal como a la defensa para ordenar y dirigir su estrategia en el proceso. La teoría del caso es la estrategia, es la brújula, ¿no? Aquel que tiene una pretensión en el proceso, el molato, debe tener una teoría del caso. Debe saber el plan que debe seguir en el proceso, ¿no? Que debe obedecer en el proceso. Claro, esta teoría del caso no tiene una característica estática, sino dinámica, va cambiando a la manera, digamos, según cómo va cambiando su posición, la posición de su defendido, o en el caso de la posición de la fiscalía, por ejemplo, en el proceso. Las nuevas pruebas que se presentan, los nuevos hechos, etcétera, que se conocen. Muy bien, es dinámico, pero es estrategia, que debe ser, ¿no? Y dirían algunos, pero eso existe hace mucho tiempo, ¿no? Siempre ha habido ayudas, memorias, ha habido reportes acerca de cómo seguir un proceso cuando uno ha asumido un caso. Sin embargo, un estudio ordenado de esta herramienta, la necesidad de ese estudio ordenado es reciente, ¿no? Entonces, a eso se le ha denominado teoría del caso, la brújula de quien tiene una pretensión procesal. ¿Quién tiene una pretensión procesal? En esencia, el fiscal y el imputado. Puede ser también el tercero civilmente responsable, ¿no? O el actor civil. Pero el juez, ¿tiene una pretensión procesal? No, el juez no tiene una pretensión procesal y no debe tenerla. En el nuevo modelo, el juez es como un árbitro. Es como un árbitro. Se pone, en virtud de la característica de la adversarialidad, se pone entre ambas partes, ¿no? Entre el imputado y el fiscal, y construye digamos, sus decisiones a partir de lo aportado por las partes, ¿no? Muy bien, entonces solamente el juez no debe tener teoría del caso, pero sí obviamente conocer acerca del contenido de la teoría del caso, o advertirlo, para finalmente tomar posición sobre la teoría del caso tanto del fiscal como o del imputado. ¿Y cuáles son las partes fundamentales de la teoría del caso? Las fundamentales. Primero, lo fáctico. Lo fáctico quiere decir la identificación de los hechos. Y los hechos, no, digamos, no toda la historia, sino aquellos hechos relevantes. Si bien es cierto, cuando uno, por ejemplo, es abogado defensor y escucha al cliente, uno tiene que preguntarle, digamos, cuénteme la historia, ¿qué es lo que pasó? Y el cliente tiene que contarle todo. Muy bien, uno en su computadora anota todo. Sin embargo, en la teoría del caso, uno tiene que incluir aquellos hechos que son relevantes en torno a ¿qué? A la parte jurídica
¿no?, de la teoría del caso, es decir, a la estrategia desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo jurídico? El encuadramiento de los hechos al tipo penal en base a los criterios de la parte general, obviamente tomando en cuenta también los elementos de la parte especial de los tipos penales incluidos en el Código Penal, ¿no? Es la luz, lo jurídico es la luz que alumbra tanto lo fáctico y diría de modo indirecto lo probatorio. Lo jurídico, la estrategia jurídica. Y en lo jurídico, para ello tenemos que estudiar parte general, parte especial, y en lo jurídico también deben incluirse aquellos elementos o instituciones del derecho procesal penal que nos pueden servir para evitar, por ejemplo, si somos abogados defensores, que se siga llevando un proceso en contra de nuestro patrocinado, o si somos fiscales, para aligerar la investigación, tanto para evitar un proceso innecesario o para ya imputar responsabilidad penal a la persona que está siendo procesada, ¿no? Y lo probatorio, que permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes, aquellas que van a respaldar los hechos, la parte fáctica, ¿no? ¿Y qué es la teoría del delito? La teoría del delito es un sistema ordenado de categorías, como dicen, que dan contenido al concepto de delito, precisamente. No tiene una finalidad cognitiva, sino pretensiones prácticas. ¿Qué quiere decir que no tiene una finalidad cognitiva? Es decir, cuando uno estudia la teoría del delito, no es para acopiar conocimiento. No es, mira, ¿qué tanto sé yo del finalismo? ¿Qué tan jacobsiano soy? ¿Cómo sé de Roxin? No es esa la finalidad de la teoría del delito, no es acopiar conocimiento, sino hacerlo práctico. La teoría del delito nos permite racionalizar el ejercicio del poder penal, hacerlo racional, brindar seguridad jurídica haciendo predecibles las decisiones judiciales o de cualquier autoridad, fiscales puede ser. Es decir, con la teoría del delito, la autoridad va a resolver en virtud de criterios racionales y no emocionales, no en base a lo que me parece, no en base a la mera intuición. Con la teoría del delito nos permite racionalizar el ejercicio del poder penal. Hace coherente y lógica la construcción de las pretensiones procesales. Hace coherente y lógica, en buena cuenta, nuestra teoría del caso. Hace coherente y lógica nuestra teoría del caso, ¿no? De imputación o de defensa. La importancia de la teoría del delito. Y hay una vieja frase de Immanuel Kant acerca de que no hay cosa más práctica que una buena teoría. La teoría, señores, es práctica, es necesaria. Y cuando hablamos de delito, uno puede decir, bueno, finalmente se resuelve si alguien ha cometido delito ya culminado el proceso, es decir, en la sentencia. En la sentencia ya no define la importancia de cuándo alguien ha cometido delito o no. No, es una posición limitada. ¿Por qué? Porque el concepto de delito ya empieza a tomar importancia desde antes que haya una investigación, durante la investigación, durante el proceso y al final del proceso. Es decir, en todo momento de la persecución hasta su culminación, uno puede evaluar si es que alguien ha cometido delito o no. Ejemplo, el principio de oportunidad de los acuerdos reparatorios. Es decir, si es que el fiscal, ¿no?, advierte que alguien ha cometido delito, un delito por ejemplo, de mínima importancia social o de escasa gravedad, puede negociar con la persona imputada, ¿no? La reparación civil. La persona imputada va a aceptar la responsabilidad y va a evitar que el fiscal ejerza la acción penal. Es decir, que ni siquiera el fiscal, digamos, empieza a hacer su acto percutor o iniciador del proceso penal. Antes del proceso ya se puede discutir acerca de si alguien ha cometido delito o no, ¿no? Y acá hay un punto importante, muy actual, acerca del rechazo in limine. ¿Qué quiere decir el rechazo in limine? Cuando una persona le presenta al fiscal una noticia criminal o de un supuesto hecho criminal, el fiscal puede denegarlo de plano, rechazarlo de plano, cuando evidentemente cuando el hecho imputado no tiene relevancia penal. Por ejemplo, le imputa un delito de hurto cometido en los años 60, ¿no?
eso ya prescrito, no tiene relevancia, ¿para qué iniciar? O imputa un delito de, no sé, pues de peculado y atribuye la comisión a una persona que no es funcionario público, y es evidente que no es funcionario público. Ejemplos hay varios. Entonces el fiscal puede rechazar de plano esa imputación, y así, para esto ya hay una base normativa, ¿no? El artículo 94, inciso 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que si el fiscal estima improcedente la denuncia, la rechaza de plano. Entonces, el fiscal tiene esa herramienta al inicio. ¿Para qué empezar investigaciones preliminares, los cuales son lamentablemente usuales bajo la práctica del viejo código, ¿no? Que se inicien investigaciones preliminares y bajo la respuesta o con la respuesta de que, bueno, durante la investigación ya se resolverá el estado de su patrocinado. Bueno, a eso me ha pasado como abogado, ¿no? ¿Para qué? Si es que ya desde un inicio el fiscal tiene la herramienta dogmática y ahora normativa de evitar que se realicen investigaciones innecesarias. Si el nuevo modelo, estoy hablando ya bajo el panorama del nuevo código, nos aconseja ser más eficientes, precisamente es una herramienta que nos permite ser eficientes. En este caso, a los fiscales de no iniciar investigaciones que no tienen sentido criminal desde un inicio. También se puede determinar que alguien ha cometido delito o no antes de la sentencia, es decir, durante la investigación o durante el proceso. Durante el proceso. Por ejemplo, tenemos ejemplos varios, ¿no? La no formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Al inicio, pues, estoy hablando con el Código 2004, el fiscal puede no iniciar una investigación preparatoria si es que el hecho es atípico, ¿no? Por ejemplo, o le ya conocido la excepción de improcedencia de acción, es un medio de defensa que para la redundancia procede cuando el hecho no constituye delito o cuando no es justiciable penalmente. Cuando no constituye delito. Y cuando hablamos de delito, podemos hablar de tipicidad, antipolicidad, culpabilidad y punibilidad. No hay que restringirlo a la tipicidad solamente. Y si vamos a hablar de tipicidad, también debería proceder no tanto por la ausencia de elementos de tipo objetivo, sino también por la ausencia de elementos de tipo subjetivo, ausencia de dolo o culpa. Y el pleno jurisdiccional del año 97, cuando se hablaba de la excepción de naturaleza de acción, que tiene el mismo contenido de la excepción de improcedencia de acción, artículo 6 del Código Procesal Penal 2004, hablaba de que este medio de defensa procede también ante la ausencia de elementos subjetivos del tipo. En la etapa intermedia también se decide si es que es necesario ir o no a un juicio oral, ¿no? Y evaluando si la conducta era típica, había una causa de justificación, si había un elemento de culpabilidad o de inculpabilidad, o si la conducta no era punible. Entonces, estas categorías de delito por todos conocidas, vemos cómo se inserta a las instituciones del Código Procesal Penal, y que también se puede aplicar al viejo código. Pero pongo ejemplos del Código de 2004, que va a ser el punto normativo de referencia. Vemos cómo es necesario el conocimiento del derecho penal para entender, instituciones del derecho procesal penal. Y la práctica también. Y al decidir la imposición de la prisión preventiva. El primer elemento para determinar cuándo a alguien se le puede imponer una prisión preventiva, ¿cuál es? La suficiencia de elementos de convicción de la comisión de un delito por parte del autor o el partícipe. De un delito. Entonces ya debemos tener en cuenta elementos de convicción relacionados a la tipicidad, ¿no? O que fundamenten la antijuridicidad, que determine su culpabilidad y que sea punible. Si bien no de grado de certeza, pero sí de grado de probabilidad. Pero desde el punto de vista dogmático, hablemos también de estas categorías, porque el delito nos impone el conocimiento de estas categorías y la aplicación de estas categorías, en este caso, al imponer uno de los requisitos para imponer la prisión preventiva como medida cautelar, ¿no? Bien, y hay otro tema que justamente ha publicado hace poco un artículo sobre la flagrancia delictiva y el derecho penal. La flagrancia delictiva y el derecho penal. Cuando uno estudia esta institución de la flagrancia delictiva, los requisitos, la inmediatez temporal, la personal, lo que dice el TC sobre este tema, ¿no? Ha sido abordado el tema de la flagrancia,
siempre desde el derecho procesal penal o desde el derecho constitucional, pero no desde el derecho penal. Y cuando el mismo término, flagrancia delictiva, es decir, que hay un delito, ¿y cómo debemos entender el delito cuando se va a realizar realizar una medida cautelar como la detención en flagrancia? Es lo mismo el concepto de delito que vamos a utilizar para la detención en flagrancia. Aquel mismo concepto de delito, cuando se va a imponer una pena, no es el mismo, ¿no? Le pongo un ejemplo. Si a una persona, un policía observa que una persona sustrae un bien mueble, un celular a otra persona, ¿bien? ¿Lo debe o no debe tener? Sí debe de tenerlo. Observa que está sustrayendo un celular, debe de tenerlo. Van a la comisaría y se prueba que el celular vale 400 soles. Vale 400 soles. Bien, evidentemente, la sustracción del celular no constituye un delito, sino una falta, porque el hurto simple exige que el valor del bien mueble supere una remuneración mínima vital, es decir, los 675 soles, ¿no? Entonces no es un delito, es una falta. Entonces ¿cómo vamos a explicar que la detención del policía era legítima? Claro que es legítima, pero el valor del bien mueble es un elemento de la punibilidad, no de la tipicidad. La tipicidad se evalúa si es que sustrajo un bien mueble ajeno o no. Luego en la tipicidad si estaba justificada su conducta o no. Y finalmente si era culpable en la culpabilidad. Pero la punibilidad no se toma en cuenta a efectos de imponer o de realizar una detención en caso de flagrancia. La punibilidad sí se toma en cuenta para imponer una pena como delito, pero no para la detención en caso de flagrancia. Como verán, el conocimiento del derecho penal puede también ayudarnos a entender una institución, en este caso, de la flagrancia. Ejemplos hay varios, pero no quiero restringirme porque tengo el tiempo limitado también. Pido que me avisen para no pasarme el tiempo. ¿Qué elementos debe tener la parte jurídica de la teoría del caso? ¿Qué elementos debe tener la parte jurídica de la teoría del caso? Primero, el presupuesto de todo análisis jurídico que va a ser incluido en la teoría del caso es la parte fáctica. El presupuesto de todo análisis es la parte fáctica, es decir, los hechos, libres de valoración, sino los hechos tal y cual. Es el primer elemento que uno debe tomar en cuenta antes de construir una parte jurídica, los hechos, saber qué es lo que pasó, ¿no? Y luego vamos a valorar los hechos. Bien, por ejemplo, hace poco ocurrió un caso, ¿no? En el que pareciera que dos personas empujaron a un joven de uno de los palcos de un estadio y cayó y murió. Hay que saber primero los hechos. ¿Qué es lo que ocurrió? Los hechos principales o también los hechos indiciarios, pero saber qué es lo que ocurrió. Cuando ya tenemos claro qué es lo que ocurrió, analizamos jurídicamente lo que ocurrió. Pero primero hay que saber qué es lo que pasó. Los tácticos. Cuando alguien dice, se le ha imputado a otra persona el delito de violación sexual, ¿no? ¿Y se le practicó un examen médico legal? Sí, el examen médico legal nos va a demostrar los hechos, es decir, si hubo un acto de exploración o no, nada más, los hechos, pero no es suficiente, porque luego hay que valorar si hubo un acto delictivo, pero primero hay que determinar los hechos. O las clásicas preguntas, un delito de homicidio, ocurrido por ejemplo el 15 de enero del año 2011, ¿no? ¿Estuvo o no el 15 de enero usted en Lima a tal hora? No, yo no estuve, yo vivo en Estados Unidos. Entonces, estas preguntas están determinadas no a demostrar un elemento o a determinar un elemento jurídico, sino el primer elemento, el presupuesto fáctico, los hechos, ¿no? El presupuesto de todo análisis jurídico son
o es el hecho. Y bueno, teniendo ya sentado esta parte fáctica, evaluar los componentes de la valoración que vamos a realizar. La valoración que vamos a realizar. El derecho penal es normativo. ¿Por qué es normativo? Es valorativo. Es valorativo. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Elizabeth. Elisa. Entonces, si Elisa levantó la mano, pongamos el ejemplo que Elisa había levantado la mano, si yo dijera Elisa levantó la mano, estaría describiendo. Pero si interpreto su acción y digo Elisa quiere participar en clase, quiere participar en la clase, estoy valorando, estoy imputando. Imputación es atribuirle un sentido a una conducta, en este caso. Atribuirle un significado, un sentido a una conducta. El derecho penal parte del hecho, pero lo más importante, su característica fundamental es que es normativo. ¿No? Es un ejercicio de significación, de darle sentido al comportamiento, de darle sentido, de interpretarlo. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta esto, en la parte jurídica, la teoría del caso, hay que, primero, observar cuáles son los tipos, los tipos penales imputables. ¿No? El tipo o tipos penales imputables. Y luego el título de imputación, que va de la mano. El tipo o tipos penales especiales los ubicamos en la parte especial del Código Penal. La parte especial del Código Penal. Sin embargo, cuando observamos que es necesario el título de imputación, es decir, hay que evaluar si es que la persona imputada lo está en razón de una probable autoría o participación delictiva. ¿No? Autoría o participación delictiva. Participación delictiva que puede ser complicidad o instigación. ¿No? Complicidad o instigación. Autoría o participación delictiva. Muy bien. ¿Y por qué es importante hacer esa distinción más allá de lo que conocemos? Es porque en la práctica, digamos, dependiendo del título de imputación, vamos a evaluar el tipo penal que habría realizado cada una de estas personas. Me explico. En el tipo de homicidio nos dice el que mata a otro será sancionado con pena de 6 a 20 años, el 106 del Código Penal. Bien, es el tipo penal. ¿Cuál es la norma? Es el mensaje, es no mates a otro. La norma es el mensaje que nos trae del tipo penal, es no mates a otro. ¿Y a quién va dirigido esa norma, ese mensaje? A los potenciales autores, porque los autores son los que matan, ¿no? Bien, y cuando hablamos de la participación delictiva, cómplice o instigador, ellos no cometen los tipos de la parte especial. Ellos no infringen la norma que extraemos de los tipos de la parte especial. Entonces, profesor, ¿cuál es la norma que infringe el cómplice o el instigador? ¿De dónde extrae la norma? Lo extraemos de los tipos de la parte general de la instigación y de la complicidad, ubicados en el artículo 24 y 25 del Código Penal. 24 la instigación y 25 la complicidad. ¿Qué nos dice la instigación? Artículo 24, el que determina dolosamente a otro a cometer un delito. ¿Cuál es la norma? No determines a otro a cometer un delito. El tipo de la complicidad, artículo 25, el que auxilia dolosamente a otro a cometer un delito. ¿No? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el mensaje? No auxilies a otro a cometer un delito. No auxilies a otro a cometer un delito. Ese es el mensaje. Por tanto, el cómplice, por ejemplo, el cómplice vulnera la norma que extraemos del tipo del artículo 25 del Código Penal, de no auxiliar a otro a cometer un delito. Esa es la norma que vulnera el cómplice, ¿no? ¿Y qué implicancia práctica tenemos eso? Cuando presentamos una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción, y nuestro patrocinado es una persona que está investigada por ser presunto cómplice del delito de colusión desleal. Entonces, ¿para qué vamos a analizar si se cumple o no
¿no? O los elementos del artículo 384 del Código Penal que regula la colusión desleal. No es necesario. No es necesario. Porque tenemos otro que desvirtuar si nuestro patrocinado vulneró la norma del artículo 25 del Código Penal, no el 384. El 384 vincula a quién, a los potenciales autores, y nuestro patrocinado está imputado como presunto cómplice. Y en otras palabras, a él se le está cuestionando la probable comisión de la complicidad delictiva, la infracción de la norma de la complicidad. O sea, hay que descartar que no ayudó a otro a cometer un delito. Porque esa es la norma que vulnera el cómplice, no la norma del autor. Entonces, son dos tipos distintos. Cuando construimos una teoría del caso hay que saber el título de imputación, autor o partícipe, y así establecer cuál es la norma que habría infringido o no. Si somos fiscales, para determinar su responsabilidad en base a la norma que infringió. Si somos abogados defensores, para evitar que sea sancionado por la supuesta infracción de una norma. Para ello tenemos que conocer los requisitos de la autoría y los requisitos de la participación delictiva, instigación o complicidad. También el grado de ejecución, si la conducta está, digamos, en grado de tentativa o está consumada, ¿no? Si está en grado de tentativa o está consumada. Por ejemplo, si es que estamos hablando de imputación a una persona por la realización de un acto preparatorio, entonces ese es muy importante, porque un acto preparatorio no es de relevancia penal, no tiene relevancia penal. Un hecho ya es penalmente relevante ¿desde cuándo? Desde que el autor empieza a ejecutar el hecho criminal. No desde que, o por lo menos el acto preparatorio en sí mismo no es un acto criminal, sino a partir de que el autor empieza a ejecutar el hecho criminal. ¿Bien? Y también hay que tomar en cuenta, según sea el caso, las normas de determinación de la pena. Las normas de determinación de la pena. Por ejemplo, el fiscal. El fiscal puede decir que una persona ha cometido un hecho criminal, el título de autor, ¿no? Un delito consumado, muy bien, y evalúa pues, el pasado criminal de este sujeto y puede advertir que es reincidente. Entonces, en su acusación, por ejemplo, está obligado además para aplicar la reincidencia que establezca precisamente que el sujeto no solamente es responsable, sino que se le impone una pena más grave por su calidad de reincidente en virtud del artículo 46b del Código Penal. Es una norma de determinación de la pena que también debe tomarse en cuenta en la parte jurídica de la teoría del caso, ¿no? O en el caso de la defensa, para descartar, por ejemplo, que sea reincidente. No puede decirse, bueno, el fiscal está imputando la comisión de un delito y además está, digamos, contabilizando una pena tomando en cuenta la calidad de reincidente de mi defendido. Muy bien, pero mi defendido no es reincidente, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, porque la reincidencia en el Perú exige que una persona haya sido privada de la libertad producto de una condena, ¿no? De modo, haya cumplido una condena de modo parcial o total. Y mi patrocinado fue condenado, pero nunca fue a la cárcel, nunca se le privó de su libertad. Hubo una suspensión de la ejecución de la pena, por tanto, no es reincidente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las normas de determinación de la pena también deben tomarse en cuenta en la parte jurídica de la teoría del caso, según exijan precisamente los casos que llevemos, ¿no? Y diría, y propongo, que también existen normas o instituciones procesales que pueden ser parte de la teoría del caso. ¿Cuáles? Digamos, si alguno de nosotros, como abogados defensores, se presenta a un amigo, ¿no? Y dice, la policía la vez pasada me detuvo porque estaba manejando ebrio, ¿no? Tengo una citación ante la fiscalía el día lunes, ¿qué hago? Entonces, uno construye su teoría del caso, que no tiene que ser un libro, tiene que ser, digamos, una teoría del caso, una estrategia, un punto de partida, racional, lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio. Y en lo jurídico, que es el tema del que estoy tratando, uno puede decir, bueno, no solamente de tipo penal, de grado de ejecución, sino norma de determinación de la pena, sino también, ¿por qué no arguir, piensa el abogado, la aplicación del principio de oportunidad? Pedir al fiscal, al ser un delito de escasa gravedad, que se aplique el principio de oportunidad, de tal manera que se evite un proceso
contra mi amigo, a quien estoy defendiendo, y de esa manera también el Estado no va a ocuparse y gastar recursos en un tema que no tiene mucha relevancia. Acepta responsabilidad, pero no es necesario, en este caso, un proceso penal por ese hecho. También las normas o decisiones procesales deberían ser parte, y creo yo, deben ser parte de la parte jurídica de una teoría del caso. Cómo evitar un proceso. Otros ejemplos. Tal vez un abogado pueda aconsejar que se aplique la terminación anticipada o una conclusión anticipada del juicio, ¿no? Puede ser eso posible si es que se cumplen los elementos de estas instituciones procesales y así evitar una investigación o evitar un juicio, ¿no? que en sí es engorroso y además aflictivo para toda persona. Muy bien. El delito. Vimos que en la parte jurídica de la teoría del caso debemos tomar en cuenta el tipo penal, los tipos penales, el título de imputación, y cuando hablemos de título de imputación o de tipo penal, estamos relacionándolos obviamente con el concepto de delito. ¿Qué se entiende por delito? ¿Qué se entiende por delito? A ver, ¿quién puede decirnos una definición de lo que ustedes entienden por delito? A ver, no todos a la vez, por favor, porque si no, no vamos a acabar. Muy bien. A ver, ¿qué entiende por delito ustedes? ¿Su nombre es? Sí. ¿Usted? Fernando. Es un hecho típico, antijurídico y culpable. Un hecho típico, antijurídico, culpable. O un comportamiento típico, antijurídico, culpable, ¿no? Otros le añaden la punibilidad. Un comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible, ¿no? Es la definición digamos, más arraigada en la jurisprudencia y la doctrina penal nuestra y también latinoamericana del concepto de delito, ¿no? Sin embargo, no es la única, hay diversas definiciones del concepto de delito. Hablan del delito como el injusto culpable o como el injusto y culpabilidad, ¿no? Y que, ¿qué está hablando, profesor? Usted está nuevamente, o está volando, ya empezó estaba en el piso, ahora empezó a elevarse. No, el injusto es una teoría en la que incorpora no solamente los elementos de la tipicidad tal como conocemos, sino también de la antijuricidad. El injusto supone una conducta típica y a su vez antijurídica, pero que forma parte de una misma categoría, el injusto. ¿Por qué? La razón es que uno no puede escindir el hecho. Un mismo comportamiento no puede ser típico y luego antijurídico. Hay que evaluar globalmente el hecho. Cuando alguien se defiende ante una agresión ilegítima, legítima defensa, uno tiene que evaluar el hecho en su conjunto. Uno evalúa que alguien se defendió porque alguien le agredió. Ese hecho no es que fue típico y no fue antijurídico. Ese hecho no tiene relevancia penal porque no realizó un injusto, ¿no? Esa conducta no es, por ejemplo, dice el profesor Bill Bush, no es una conducta antijurídica, pero de modo global. Analizas el hecho en su conjunto, no tienes que escindirlo. No es que primero mató, es típico, y luego se defendió, entonces está permitido. No. Este hecho, desde el punto de vista en conjunto, es un hecho que no tiene relevancia penal, desde el punto, digamos, no realiza un injusto penal, ¿no? Bueno, pero vamos partiendo con analizar tal vez una categoría, o digamos un elemento que no se ha analizado como una categoría, acerca del hecho histórico. ¿Recuerdan cuando les mencioné el presupuesto de análisis de la teoría del caso, de una parte jurídica de la teoría del caso, es el presupuesto fáctico? Entonces, el hecho histórico, o lo que ocurrió, debe ser una categoría. El primer eslabón al analizar si alguien cometió delito o no. El hecho, ¿no? Tanto el comportamiento como el resultado. Es decir, en un homicidio, si alguien disparó o no disparó, o si hubo muerto o no hubo muerto. El resultado. Simplemente demostrarlo, describirlo. Luego lo vamos a analizar si es que hubo un acto homicida. Ese es valorarlo. Primero hay que describir el hecho. El hecho se describe, es como la historia, ¿no? La historia se describe.
luego, como se sabe, uno evalúa el comportamiento voluntario. Esto lo voy a pasar de manera rápida, para luego evaluar la llamada tipicidad. La tipicidad. Y ya, por favor, gracias. Y ya, digamos, hicimos alusión hace unos minutos acerca de la tipicidad de tipo y norma, diferencia entre tipo y norma. Tipo es la descripción legislativa del comportamiento criminal y de la pena. Es la descripción legislativa, el tipo penal. Tipo de homicidio, el que mata a otro. Es el tipo de homicidio. ¿Cuál es la norma? El mensaje: no mates a otro, ¿no? Y hay normas de autor y normas de partícipe. Las normas de autor lo extraemos de los tipos de la parte especial, y la norma de partícipe de los tipos de la parte general, artículos 24 y 25 del Código Penal. La importancia práctica, les puse como ejemplo hace un momento. Si uno va a plantear una excepción de improcedencia de acción, hay que tomar en cuenta si nuestro patrocinado está imputado como autor o como partícipe. ¿Por qué? Tomando en cuenta eso, porque vamos a evaluar la antinormatividad tomando en cuenta los tipos de la parte general o de la parte especial, dependiendo el título de imputación que se haya atribuido a nuestro patrocinado. Bueno, acá hay diversos temas que no, digamos, si es que me ocupo de ellos, en realidad no vamos a acabar hoy día temprano, pero esos son los más importantes: elementos descriptivos y elementos normativos del tipo penal. ¿Qué quiere decir? En todo tipo penal hay elementos descriptivos, en algunos elementos normativos. ¿Cuál es la diferencia entre elementos descriptivo y normativo? Elementos descriptivos son los de fácil comprensión o conocimiento. Fácil comprensión o conocimiento. Por ejemplo, el que mata a otro, uno sabe cuando alguien mata a otro. No es necesario, digamos, un esfuerzo cognoscitivo mayor. Sin embargo, si nos dicen: el funcionario público que se apropia de los efectos públicos. ¿Qué es funcionario público? Hay que acudir al artículo 425 del Código Penal para saber qué es funcionario público, ¿no? Entonces, el concepto funcionario público es un elemento normativo, requiere interpretación mayor, ¿no? El delito, por ejemplo, de contaminación ambiental, ¿no? El delito de contaminación ambiental también, digamos, uno evalúa el concepto de daño ambiental o salud ambiental. ¿Qué es salud ambiental? ¿Qué es daño ambiental? Es un elemento normativo que tenemos que acudir a la vía administrativa para saber qué se entiende por daño ambiental o salud ambiental o calidad ambiental. Son elementos normativos del tipo penal. Cuando el tipo penal está compuesto por elementos que requieren de un mayor esfuerzo de comprensión, se le llama elementos normativos. ¿Qué es el tipo y qué es la tipicidad? El tipo es la descripción legislativa, como dije hace un momento, y la tipicidad es el ejercicio de subsunción del comportamiento en el tipo penal. Esa es la tipicidad. Aquel ejercicio de subsunción del comportamiento en el tipo penal. Y para ello, si, digamos, la herramienta hoy en día más importante para analizar si es que alguien realiza una conducta típica, tanto aplicar la tipicidad, es la llamada teoría de la imputación objetiva, que no puede ser dejada de lado en todo análisis jurídico en la teoría del caso. La teoría de la imputación objetiva. ¿Qué es la teoría? ¿Qué se entiende por la teoría de la imputación objetiva? Es una herramienta jurídica que nos permite determinar normativamente, ¿no?, la responsabilidad por el resultado en razón que la gente ha realizado un comportamiento que ha creado un riesgo prohibido por el derecho. En otras palabras, en la imputación objetiva nos dicen: hay un resultado. Para atribuir este resultado a una persona, entonces hay que evaluar si esta persona realizó un comportamiento que creó un riesgo prohibido por el derecho. De lo contrario no se puede imputar el resultado a lo hecho por esta persona, ¿no? La persona tiene que haber creado un riesgo prohibido con su comportamiento, ¿no? Evaluamos primero el comportamiento, el riesgo prohibido.
¿Y cuándo una persona crea un riesgo prohibido? ¿Cuándo una persona crea un riesgo prohibido? Primero, cuando se entiende que infringe una norma de prohibición o de mandato. Cuando infringe una norma de prohibición o de mandato. Norma de prohibición. Norma de prohibición. No mates, no robes, no hurtes, no violes. Son normas de prohibición. Normas de mandato. Protege a tu hijo, ¿no? En el parricidio, por ejemplo. No mates, proteja a tu hijo, disculpe. Proteja a tu hijo. Otra norma de mandato. Auxilia a otro que esté en peligro. Una norma de mandato. Es una norma de mandato. Entonces, otra norma, en el caso del delito de lavado de activos, a unos sujetos especiales, los funcionarios de los bancos, ¿no? Comunica, ¿sí?, a la autoridad correspondiente si hay un movimiento o transacción sospechosa. Una norma de mandato. Hay normas de prohibición y normas de mandato. Cuando alguien infringe una norma de prohibición o de mandato, crea un riesgo prohibido. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero en resumen es esto, ¿no? Sin embargo, para la determinación de que si alguien ha creado un riesgo prohibido o no, no basta con que una persona haya infringido una norma de prohibición o de mandato, sino también hay que analizar si es que esta persona actuó bajo el influjo de una norma de permisión. ¿Qué quiere decir esto? Pero si hay una norma que le habría permitido que esta persona actúe de una determinada manera. ¿Y cuándo se entiende que hay una norma que se puede aplicar una norma de permisión? Cuando se cumplen con los elementos que exigen las causas de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación que regula nuestro Código Penal? Legítima defensa, estado de necesidad justificante, obediencia debida. Estado de necesidad culpante es una causa de inculpabilidad. Y el ejercicio legítimo de un deber, de un derecho, de un cargo, de un oficio, ¿no? Legítima defensa, estado de necesidad justificante, obediencia debida, ejercicio legítimo de un deber, de un derecho, de un cargo, de un oficio. Y en algunos casos también el consentimiento es una causa de justificación, ¿no? Aquí les pido presten atención. Si es que una conducta prohibida, ¿no?, ha sido una norma de prohibición ha sido infringida por el autor, es un primer requisito para evaluar si es que alguien ha creado un riesgo prohibido, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que esta persona ha actuado o ha vulnerado esa norma, sin embargo bajo el influjo de una norma de permisión? Por ejemplo, en legítima defensa. Hay una norma de prohibición que dice no mates a otro, ¿no? Sin embargo, hay una norma de permisión que te dice que puedes matar a otro si es que hay una agresión ilegítima que se dirige contra ti o contra un tercero. Que tú no hayas provocado la agresión y si tu defensa es una defensa racional. Son normas de permisión. Si es que la conducta está permitida, entonces, señores, no ha creado un riesgo prohibido. ¿Cómo una conducta permitida va a crear un riesgo prohibido? Si es que alguien actúa legítimamente, no crea riesgo prohibido. ¿Bien? ¿Qué es lo que extraemos de esta primera conclusión? Que el análisis de la tipicidad de una conducta, no solamente debe tomar en cuenta si se ha vulnerado una norma de prohibición o mandato, por ejemplo en el homicidio si mató o no solamente esto, sino también debemos tomar en cuenta si es que la gente actuó bajo el influjo de una causa de justificación. Porque si actuó bajo el influjo de una causa de justificación, que tiene por su fundamento en la norma de permisión, si actuó bajo el influjo de una causa de justificación, entonces no ha creado un riesgo prohibido. Y si no ha creado un riesgo prohibido, entonces su conducta es, ¿qué dice el título? Su conducta es atípica. Su conducta es atípica.
Por tanto, la definición que nos dieron hace un momento, un delito, una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ya se pone en cuestionamiento. Porque ya la tipicidad y la antijuridicidad, tal como lo conocemos, debe analizarse en una sola categoría, el injusto. Bajo criterios de imposición objetiva, creación de riesgo prohibido. Alguien que actúa justificadamente no crea riesgo prohibido. Y además, el riesgo prohibido debe traducirse en el resultado. Puede ser que alguien cree un riesgo prohibido, pero no se tradujo en el resultado. Por ejemplo, alguien manejando imprudentemente lesiona a una persona, está herida, viene la ambulancia, porque debe salvar la vida, la ambulancia va pues, a toda velocidad, y la ambulancia lamentablemente se estrella y mueren todos los ocupantes de la ambulancia, incluido el herido. Entonces, quien inicialmente atropelló a esta persona, ¿es responsable de la muerte? No es responsable, claro, lógicamente no es responsable. No, fácticamente él causó el resultado, porque si no lo hubiese atropellado, la ambulancia no lo hubiera recogido. Sin embargo, normativamente, que es lo que para el derecho penal importa, él no causó el resultado muerte. Él causó el resultado lesiones, pero no muerte. La muerte fue causa de impericia del chofer o de un tercero, pero no de quien lo atropelló inicialmente, o no de quien lo atropelló y lo hirió. Entonces, el riesgo prohibido que causó no se tradujo en el resultado muerte. Entonces, se tradujo en el caso que he expuesto en el resultado lesiones, pero no muerte. La relación de causalidad, por tanto, es normativa, no es naturalística. Al derecho penal importa lo normativo, lo valorativo. Y así podemos, digamos, nos podemos quedar conversando sobre este tema y en la parte jurídica, la teoría del caso, justamente explicar de manera resumida lo que acabo de mencionar. Una teoría del caso no es para hacer un libro, no es un documento para uno, digamos, plantear un estudio total del caso, unas 500 páginas. Hacerlo eficiente, hacerlo, digamos, las partes fundamentales de lo que acabo de mencionar y tratar de en un lenguaje claro, exponer nuestra posición frente al caso. Nuestra posición, porque tenemos una pretensión en el proceso, una pretensión que tiene, evidentemente, una pretensión jurídica. Si es una pretensión jurídica, la parte, a la redundancia, jurídica de la teoría del caso es el baremo, es el punto de referencia, es la luz que va a alumbrar cada una de las afirmaciones que hagamos en ese documento, ¿no? En ese documento que es, como dije, la estrategia, la brújula. Muy bien. A ver si hay preguntas. A ver, doctor. Quería preguntarle al doctor Gosser, teniendo en cuenta los componentes de la teoría del delito, me refiero al aspecto fáctico, a la acreditación de los hechos, desde su visión personal, ¿qué importancia tiene el estudio de las ciencias forenses o el aporte de la investigación criminalística en este cometido? Tiene gran importancia. Gran importancia cuando hablé de sistema integral del derecho penal. Claro, se centré al tema del derecho penal, derecho procesal penal. Sin embargo, incluye el concepto de sistema integral a todas las ramas vinculadas con lo criminal, ¿no? Tanto el derecho penal, procesal penal, ejecución penal, la criminología y la criminalística, ¿no? Las técnicas precisamente forenses, por ejemplo, de investigación tan importantes, que nos ayudan a determinar el hecho, ¿no? Está vinculado precisamente a la determinación de lo fáctico. Y eso es muy importante porque lo fáctico es el presupuesto de toda valoración. El derecho penal, hemos dicho que es normativo, es valorativo, pero tiene como presupuesto lo fáctico, ¿no? Y de ahí su importancia, y también no solamente del tema, sino también de las personas que realizan estas actividades de investigación forense, entre ellas evidentemente la policía, ¿no? La policía, la necesidad de incluir también a este nuevo panorama de derecho penal, sentido integral, a la policía
porque la investigación que realizan y las técnicas que realizan, no solamente debemos conocerlas, sino también para advertir si están haciendo correctamente, sino también valorarlas, valorar el papel que cumple esta institución para la averiguación del hecho. Con algunos puntos que decir, no voy a extenderme, no se asusten, pero si bien es cierto, nos quedamos en discutir sobre la imputación objetiva y la importancia de su inclusión en la teoría del caso. Sin embargo, no puede dejarse de lado la culpabilidad, la punibilidad, las instituciones del derecho procesal penal, ¿no? Y también lo constitucional. En la parte jurídica, la teoría del caso, lo constitucional también cumple un papel muy importante. ¿Qué pasa si es que alguien nos consulta un tema y se trata de una persona que está detenida de manera pues, arbitraria, ¿no? Un habeas corpus, por ejemplo, ¿no? Lo podemos plantear. ¿Y qué pasa si es que hay una investigación preliminar o una investigación preliminar en el viejo código o diligencias criminales en el nuevo modelo en el que se están violando derechos fundamentales? ¿Cuál de los procesos constitucionales debería uno aplicar? Esto debe ponerse en la parte jurídica de la teoría del caso también. Debe discutirse. Tener una estrategia. En nuestro país, la salida más adecuada es un proceso de amparo, no un proceso de habeas corpus. Porque se entiende que no hay un peligro concreto a la libertad en una investigación preliminar, de acuerdo a una posición mayoritaria del Tribunal Constitucional peruano. Más allá de la crítica o no, lo cierto es que esa es la posición. Y lo más defendible es plantear un proceso de amparo, por ejemplo. Vemos como también en la parte jurídica está lo dogmático penal en esencia, lo que hemos estudiado. Ha incluido la culpabilidad, la punibilidad. También lo procesal, las posibilidades de salidas alternativas o el criterio de oportunidad, por ejemplo. También lo constitucional, ¿no? Entonces, es un conjunto. La rama criminal, en su sentido integral, tiene ese significado. Se alcanza, ¿no? Ok, muchas gracias.